Muy bien, buenos días en este domingo. Damos la bienvenida a todos y cada uno de los que nos unimos para escuchar este mensaje de la palabra con el único fin de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Quiero invitarlo antes de iniciar todo el programa, invitarlo para que usted nos esté acompañando en Facebook, ¿sí? Y también en YouTube y haga sus participaciones allí. Así de que le estaré cordialmente invitando para que usted haga esto y se una a nosotros dentro de este proceso que hemos iniciado como Iglesia Nueva Jerusalén, ¿sí? Es un deseo para mí que el Señor esté bendiciéndolos a ustedes y a todos aquellos que nos están acompañando alrededor del mundo, por así decirlo, porque eso es lo que estamos tratando de hacer y el Señor va a llegar, yo sé, con esta palabra a muchos corazones. Así de que los invito para que participemos dentro de este programa que hemos adquirido como Iglesia Nueva Jerusalén. ¿Eh? Muy bien, en esta mañana quiero animarlos para que participemos, pero también para que estemos atentos a todos los requerimientos que nos hace el gobierno para nuestro propio bien. ¿Sí? Amén. Muy bien. El tema de hoy lo he titulado Si nos humillamos, la bendición permanecerá. Escúchame bien. Si nos humillamos, la bendición permanecerá. Y es ahí donde usted y yo entramos dentro de esa comunión con el Señor si realmente lo hacemos. Yo quiero, antes de leer el texto de la palabra, cuando usted y yo nos tomamos tiempo de mirar a nuestro alrededor, eso digo, cuando nos mantenemos informados de lo que sucede a diario, no es difícil llegar a la conclusión que lo que este mundo necesita, ¿sí?, es un despertar a la verdad de Dios. En otras palabras, el mundo desesperadamente necesita un avivamiento de la palabra de Dios derramada sobre ellos, ¿sí?, derramada sobre el mundo. Y que así el mundo reconozca y se vuelva ¿a quién? A su creador, ¿sí? Pero la realidad del caso es que este despertar que el mundo necesita tan desesperadamente nunca va a suceder sin que antes, escúcheme bien, suceda en usted y en mí, en nosotros, la iglesia del Señor. Es allí cuando empezamos a entender y a desarrollar lo que Él quiere, lo que Él espera de nosotros. Ahora, quiero hacer una aclaración antes de continuar. Cuando nos referimos a la iglesia, no me estoy refiriendo a la congregación Nueva Jerusalén en particular, ¿sí? Me estoy refiriendo, o nos estamos refiriendo a la iglesia en general, al pueblo de Dios en su totalidad. Digo esto, ¿por qué? Porque de una u otra forma la iglesia ha sido agredida y en ocasiones invadida y ocupada por los poderes de las tinieblas. Escuche bien, un avivamiento nunca va a llegar al mundo sin que antes suceda en la iglesia. Así que ese tema es el que estaremos explorando en el día, en la mañana de hoy. Y deseo que examinemos lo que significa avivamiento y aprendamos las condiciones a cumplir que existen antes de que esto suceda. Es decir, hay unas condiciones para que haya un avivamiento en el mundo, ¿sí? Hay unas condiciones y esto está en la palabra de Dios. Por eso le invito allí para que vaya a la Biblia, vaya a la palabra de Dios, la traiga y empecemos a leer. ¿Qué tal si leemos allí? ¿Sí? Voy a esperar que usted vaya, en un momento traiga la Biblia, porque recuerde, está en su casa y la Biblia debe estar con usted. Muy bien, dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré ¿qué? Su tierra. Qué tremenda esta palabra. Entonces, para poder
entender un poco lo que nos está diciendo el Señor aquí, tenemos que ir al trasfondo histórico, ¿sí? Para poder tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para usted y para mí, ¿sí? Entonces, cuando usted va al segundo libro de Crónicas, ¿sí? Recuerde que el segundo libro de Crónicas no es más que una continuación del primer libro de Crónicas. En realidad se concentra más en el reino del sur, es decir, Judá, que en el reino del norte, Israel. La razón por esto es porque la mayoría de los reyes no habían llegado a la realización, ¿sí? A la realización de que, apartados de su verdadera misión como la nación del pacto, es decir, como el pueblo de Dios escogido para llamar a las otras naciones a servir a Jehová, Judá solo no tenía el llamado, destino y ninguna esperanza de ser una gran nación. Solamente todo lo que hiciera de acuerdo a la voluntad de Dios tendría un valor duradero. Pero la creciente apostasía dentro de ese contexto inevitablemente la condujo al juicio de Dios, ¿sí? Esto es algo que queda bien resumido en las palabras del profeta Hanani cuando fue a hablar con el rey Asa, el rey de Judá, según encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículos 7, 9. Cuando leemos, escuche bien, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos, ¿sí? Los etíopes y los libios no eran un ejército, escúcheme bien, numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos, el versículo 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti, ¿sí? Ahora, ¿por qué es necesario que hagamos un recuento? ¿Sí? La razón por la que se hace este recuento es para que lleguemos a la conclusión, escúcheme bien, que el Señor a través de su palabra nos enseña repetidamente que cuando nos olvidamos de Dios, cuando usted y yo como pueblo de Dios nos olvidamos de Dios, Él retira sus bendiciones, ¿sí? Pero cuando nos mantenemos fieles, cuando nos mantenemos obedientes, el Señor nos entrega la victoria. Así que, manteniendo estos detalles en mente, vamos a continuar con este estudio. Entonces, surge la pregunta, ¿qué es un avivamiento? ¿Sí? ¿Qué es un avivamiento? Y un avivamiento es una acción, según Wikipedia o diccionarios o personas que saben más del tema, ellos definen que un avivamiento es acción y efecto de avisar o avisarse a uno mismo. En otras palabras, es cobrar ánimo, cobrar vigor, es volvernos más enérgicos en nuestra fe. ¿A eso se refiere qué? Avivamiento. Ser más enérgicos en nuestra fe, en nuestra forma de caminar con el Señor, en nuestro estilo de vida, ¿sí? Como les dije, como iniciábamos, una gran porción de los creyentes piensan que el avivamiento es algo que solamente se aplica al mundo, ¿sí? Pero la realidad es que el mundo nunca, escúcheme bien, nunca va a experimentar un avivamiento sin que antes suceda en usted, en mí y en nosotros como iglesia. Esa es la realidad. Ahora, ¿por qué decimos esto? Recordemos que cuando examinamos estos detalles, los versículos que estamos explorando en este día, el día de hoy, para que podamos entender bien. Lo primero que vemos aquí que se nos dice, escuche bien, si se humillare ¿qué? Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado.
Reflexionemos en esto por un breve momento y preguntémonos a quién se está dirigiendo. ¿A quién está dirigido esto? ¿Esto está dirigido al mundo? Es decir, a los que no conocen a Dios. La respuesta es que no. No está dirigida al mundo, no. ¿Sí? Entonces, ¿a quién? La razón por la que me refiero a este tema, a esto es, no está dirigida al mundo porque, ¿por qué? Sencillamente porque el mundo, ¿qué? El mundo no busca a Dios. El mundo no busca agradar a Dios, como la iglesia sí trata y busca de agradar a Dios. ¿Sí? El mundo no es el pueblo de Dios. Y esto aquí está completamente dirigido ¿a quién? A usted, a mí, a nosotros como iglesia. ¿Sí? El problema que existe es que el pueblo de Dios no está haciendo lo suficiente para la obra de nuestro Rey y Salvador, para la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No está haciendo lo suficiente. ¿Sí? Es fácil poner pretextos de por qué no podemos hacer esto, por qué no podemos hacer lo otro. Yo no sé qué pretexto tenga usted ahora para no sacar tiempo para orar. ¿Sí? Tal vez dedicar muchas cosas para otras cosas que en verdad son importantes, pero no son tan cruciales en su vida espiritual y en la mía como la que se requiere para que haya un avivamiento. ¿Sí? Entonces, muchos piensan que solo hacen el bien y están convencidos de que están salvos. ¿Sí? Para muchos, este concepto es todo lo suficiente nomás. Así que no se mueven para hacer absolutamente nada más. Pero eso es lo que Dios desea de usted. Eso es lo que Dios desea de mí. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo le digo, absolutamente no. Cristo no dijo, siéntese en el banco de la iglesia, ¿sí? Descansen hasta que yo llegue. Él no dijo eso. Hay una misión para cumplir. Cristo nos entregó una misión para cumplir. Por favor, léela, Richard. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Richard. Como dice ahí, ¿sí? Ahora bien, entonces, sé que muchos estarán diciendo, o muchos estaremos diciendo, que cumplimos y predicamos la palabra, pero les digo en el día de hoy que si el Espíritu Santo no está vivo en usted, si el Espíritu Santo no está vivo en mí, entonces de nada te vale, escúchame bien, predicar, de nada te vale hablar. Escúcheme lo que estoy diciendo, es imposible dar de lo que no tenemos. Es imposible. Tenemos que avivar, tenemos que fortalecer, tenemos que vigorizar el espíritu nuestro a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para que esto suceda? Para fortalecer el Espíritu Santo que está en nosotros. Y existen tres condiciones que nos deja ver la palabra del Señor. Y la primera condición es que se humillare. ¿Sí? Es claro, se humillare. Como estábamos hablando desde el principio, ¿sí? La maldad ha penetrado en las paredes, ha permeado la iglesia, ha penetrado en una forma del orgullo y la vanagloria, ¿sí? Cosas que todos sabemos que no agradan a Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el orgullo y la vanagloria no agradan a Dios? Pero seguimos siendo orgullosos, seguimos siendo vanagloriosos, ¿sí? Fíjense bien cómo esto es algo que queda bien resumido en la palabra, ¿sí? En las palabras del apóstol en 1 de Juan capítulo 16, cuando leemos. Dice primera carta de Juan capítulo 2 versículo 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Amén. El orgullo y la vanagloria son cosas que destruyen e impiden que obremos como Dios desea que usted y yo obremos, iglesia. ¿Sí? Y es por eso que el primer paso que tenemos que dar para que suceda un avivamiento en nuestra vida es deshacernos del orgullo, de la vanagloria,
¿sí? La realidad es que ser humildes es la virtud, ¿sí? Es la virtud que nos conducirá a someternos a la voluntad de Dios y no a la nuestra, ¿sí? Y es por eso que el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 29 nos dice. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice de la siguiente manera: Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Cuántos desean este descanso? ¿Cuántos desean este descanso? ¿Sí? Claro está en que todos no solamente lo queremos, sino que la iglesia necesitamos, pero recordemos que todo tiene que un comienzo. Y el avivamiento va a llegar al mundo cuando usted y yo nos humillemos delante de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Así que la primera condición a cumplir para evitar, ¿sí? Para avivar el espíritu entre nosotros es humillarnos. En otras palabras, reconocer nuestras faltas y nuestros errores. Tenemos que reconocer que hemos pecado. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Y esa es la primera condición. Hay una segunda condición que está ahí en la palabra, en el texto que acabamos de leer, ¿sí? Y dice: y oraren y buscaren ¿qué? Mi rostro. Esta es el área más importante de la vida de todo creyente. Pero nuevamente en esta área encontramos cómo la maldad ha atravesado, ha permeado, ha entrado, ¿sí? en las paredes de la iglesia, ¿sí? Digo esto porque muchos tienen el concepto de que para que Dios escuche sus oraciones tienen que hacerlas en la iglesia, pero esto no es verdad. Recuerde que usted y yo somos la iglesia del Señor, no el templo, porque muchos la hemos encerrada en las cuatro paredes del templo y no es así. La realidad es que esta manera de pensar es un espíritu de religiosidad. No quiero que me malinterpreten, por favor, ¿sí? Con esto no digo que no se pueda hacer y no se hagan servicios de oración. Este tipo de servicio es bíblico, ¿sí? Y queda bien reflejado en Hechos capítulo 1, versículo 13 al 14, cuando leemos. Hechos capítulo 1, versículo 13 al 14. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Amén. El servicio de oración, ¿sí? Pero el servicio de oración no puede ser algo que se convierta en un espectáculo. No puede ser eso, ¿sí? En otras palabras, el propósito de un servicio de oración no es para que otros vean nuestra capacidad o nuestra elocuencia de palabras, nuestra oratoria. El propósito de un servicio de oración no es para impresionar a otros en hablar en lenguas. El propósito de un servicio de oración es para, como nos dice la palabra de Dios, para que nosotros perseveremos ¿qué? Unánimes en el Señor. Hermanos, la oración es el arma más poderosa que existe en el universo. Y es algo que se nos llama a hacer constantemente. Claro está que Jesús dijo: mi casa es casa de oración, en Lucas 19:46. Pero esto no significa ni va a implicar que es el único lugar donde Dios escucha mis oraciones, tus oraciones, nuestras oraciones, las oraciones de su pueblo. Esto es algo que el Señor deja saber claramente en Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando leemos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Una persona que ora es una persona que verdaderamente busca el rostro de Dios, ¿sí?
Recuerda cuando estamos aquí a las 10 de la noche, los estoy citando como iglesia, a nivel presbiterio estamos orando por lo que está sucediendo. Es cuando usted obedece como congregación, estamos unánimes juntos en el Espíritu, orando, clamando, intercediendo, declarando, ¿sí? Eso es lo que hacemos nosotros. Espero lo esté haciendo usted. Espero lo estemos haciendo como iglesia, hermano y hermana. Una persona que ora continuamente está buscando respuestas en el lugar debido, ¿sí? Cuando usted está orando, cuando usted está arrodillado, cuando usted está clamando, donde quiera que esté, usted está buscando respuestas en el lugar debido, ¿sí? Hermano, no podemos permitir que el espíritu de la religiosidad detenga nuestras oraciones y nos robe las bendiciones, ¿sí? Tenemos que orar continuamente, tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar por las almas que se pierden, que están siendo arrebatadas al infierno por Satanás, hermano, diariamente. Tenemos que hacerlo, tenemos que clamar diariamente, tenemos que meternos con el Señor, humillarnos, pero si oraren. Tenemos que orar por nuestras familias. ¿Cuántos de los que están aquí oran por sus familias? Tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que orar por nuestros hogares, tenemos que buscar el rostro de Dios y pedir que nos dirija en todo momento, ¿sí? Tenemos que orar y pedirle a nuestro Padre que nos revele que su propósito, y más que todo, que orar, ¿sí? Es darle gracias por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros. Hermanos, la segunda condición es para avivar el Espíritu Santo en nuestras vidas y orar y buscar el rostro de Dios. Pero eso solo puede suceder si cumplimos la primera condición. ¿Y cuál es la primera condición? La primera condición es ¿qué? Humillarse. Humillarse. Esa es la primera condición. Humillarse delante del Señor. La tercera condición dice, se convirtieren ¿de qué? De sus malos ¿qué? Caminos. Y esto es algo que se le dificulta a muchos. Muchos piensan que pueden continuar una vida de pecado, que pueden continuar viviendo desenfrenadamente y porque vienen a la iglesia 1 o 2 veces por semana, porque ocupan una posición o un ministerio, están desarrollando un ministerio, eso es todo lo que tienen que hacer para estar bien. Pero si usted piensa de esa manera, entonces escucha bien lo que te dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, cuando leemos. Dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Gracias, Richard. Pero mire, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos ¿qué? La verdad. En esta área también encontramos cómo la maldad ha penetrado, ¿sí?, las paredes de la iglesia. Porque ha sucedido esto. Es la pregunta, ¿por qué sucedió esto? Esto ha sucedido porque muchos rehúsan conocer sus propias faltas. Muchos rehúsan reconocer que están pecando delante del Señor, ¿sí?, que tienen errores. Existen muchos que se piensan ser más cristianos, más espirituales que otros. Y como dice el pastor Mario en repetidas ocasiones, hay muchos super espirituales. Sí, no me viene así. Los que están allí tal vez no me miren así y tal vez tengan pensamientos. Pero existen muchos que están convencidos de que no hacen nada mal. Existen muchos que piensan que no tienen que arrepentirse, ¿sí?, que piensan que no tienen que cambiar. Estos son todos aquellos que nunca tienen dificultad de encontrar la falla o los errores en otros, pero no o nunca van a reconocer los errores de ellos. Pero el Señor sí los conoce bien y se los revela, porque son en realidad del caso es que a diario, nosotros, usted y yo, nosotros fallamos, hermanos, ¿sí? Algunos conscientemente y otros inconscientemente. Pero les digo que todos aquí le fallamos a Dios. No, pastor, usted está completamente equivocado. Yo no le fallo a Dios en nada. ¿Piensas así?
Entró ese pensamiento similar o algo parecido a tu mente. Los pensamientos son cosas difíciles de controlar, ¿verdad? Es muy difícil de controlar esto. Pero ahora te pregunto, ¿es posible fallarle a Dios o pecar con solo un pensamiento? La respuesta es así. Y Jesús nos los advierte a usted y a mí. A nosotros como iglesia nos advierte allá en Mateo capítulo 5, versículo 28, cuando leemos. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 28. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y es por eso mismo que en numerosas ocasiones el Señor dice en su palabra que tenemos que cambiar ¿qué? Nuestra manera de ¿qué? De pensar. ¿Sí? Como cristianos, es decir, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar como cristianos, es decir, como el pueblo, ¿sí? Que invoca el nombre de Dios. Nosotros, usted y yo, tenemos que ser el ejemplo a seguir, tenemos que ser ese referente, tenemos que servir como una luz que brilla en este mundo de tiniebla, la luz del mundo. Una ciudad sentada en un monte no se puede esconder, dice Mateo 5, 14, 16, ¿sí? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almohad, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El versículo 16 dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amada iglesia, esto significa que nuestra conducta, tu conducta, mi conducta, nuestra conducta tiene que ser una que glorifique en todo momento a Dios. Entonces, la tercera condición para avivar el Espíritu Santo en nosotros es arrepentirnos genuinamente, ¿sí? Y volvernos de nuestros malos ¿qué? Caminos. Humillarse, orar, ¿sí? Arrepentirnos de nuestros malos caminos, es lo que nos dice la palabra. Y terminando, cuando usted y yo cumplimos estas condiciones, ¿sí? Solamente cuando cumplamos estas condiciones, vamos a recibir grandes bendiciones. La palabra nos dice, entonces, ¿qué? Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. Esta es la bendición más grande que podemos recibir. Por esto, ¿por qué digo esto? Lo digo porque con esto, aquí Dios nos está diciendo, ¿sí? Nos está asegurando que cuando hacemos su voluntad, Él estará con nosotros en todo momento, ¿sí? En todo momento Él va a estar con nosotros. Con esto aquí nos está asegurando el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestra tierra. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que Dios sane nuestra tierra. Necesitamos que Dios venga a nosotros. Y los que tienen temor allá de la pandemia, lo que pueda suceder con nosotros, algo, esto y lo otro, déjeme decirle algo. Que si a usted y a mí nos llegue a dar esa enfermedad, ¿sí? ¿Sabe qué va a pasar? Más rápido estaremos en la presencia de Dios. Amén. Más rápido estaremos en la presencia de Dios y dejaremos de sufrir tantas cosas aquí en la tierra. Eso quiero decirle a usted, amada iglesia. El avivamiento, para que venga el avivamiento necesitamos que Dios sane la iglesia. El avivamiento que todos deseamos que suceda en el mundo, primero tiene que ocurrir en usted. Primero tiene que ocurrir en mí. Primero tiene que ocurrir en nosotros como iglesia. Todos los que se han quedado dormidos en los bancos de las sillas, en las sillas de la iglesia, y las sillas de la iglesia lo necesitan. Todos los que obran solo por orgullo o por vanagloria lo necesitan. Todos los que están siendo controlados por espíritus de religiosidad lo necesitan. Todos los que no están dispuestos a cambiar su manera de pensar lo necesitan. La iglesia necesita un avivamiento del Espíritu Santo. Pero para que esto suceda, el pueblo de Dios tiene que cumplir las tres condiciones. Primero, tenemos que humillarnos, iglesia. ¿Sí? Tenemos que dejar el orgullo.
Tenemos que dejar la arrogancia a un lado y humillarnos ante Dios. Tenemos que orar, buscar el rostro de Dios. Si no oramos y buscamos el rostro de Dios, no estamos haciendo absolutamente nada. Tenemos que orar por todos aquellos que están perdidos en el mundo, ¿sí? Orar pidiendo que nuestro testimonio les sirva como un faro, ¿sí? Sirva como un faro que les guíe a Dios. Orar para que el Señor ablande sus corazones y les permita escuchar la palabra de Dios, su palabra. Orar para que a los que le llevamos el mensaje de Dios se conviertan de sus malos caminos. Y tercero, tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos y hacer la voluntad de Dios. Son 3 condiciones que nos muestra la palabra que tenemos que cumplir. Solo queda decir la pregunta que queda es, ¿las cumplirás? Iglesia, ¿estamos dispuestos a humillarnos? ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer la voluntad del Señor? ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo que nos diga a través de su palabra? Yo te invito para que cada día podamos humillarnos delante del Señor. Podamos levantar ese altar familiar. Mira, yo te digo algo. Yo sé que tal vez me sobran dedos de la mano, pero no pienso que haya más de 10 tal vez orando a las 10 de la noche. Si lo están haciendo y me equivoco, gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿qué te cuesta sacar esa media hora? Cuando has tenido un día en el cual has dedicado para ver películas, para hacer muchas otras cosas, pero solamente media horita. Yo te pido, por favor, en el nombre del Señor, que te humilles esa media hora, ¿sí? Que busques del Señor en ese tiempo, que glorifiques al Señor en ese tiempo. Hay muchas cosas que hacer y por eso escogimos esa hora. Es un tiempo en el cual después de esa hora te vas a sentir fortalecido. Ahí te vas a humillar. Ahí vas a orar, vas a clamar al Señor. Ahí vas a apartarte de aquellas cosas que tal vez has hecho en el día, que aún tengas en el pensamiento, y Dios se va a glorificar. ¿Sabes por qué no permanecen muchas veces las bendiciones en tu vida y en mi vida? Sencillamente por eso. Las bendiciones llegan, la misericordia viene, pero no permanecen sencillamente porque nosotros no permanecemos humillados delante del Señor. Así de que yo te invito a que coloques en práctica lo que dice su palabra, ¿sí? Lo que dice el Señor a través de su palabra, que nos humillemos delante de Él. ¿Qué tal si oramos al Señor y le pedimos que nos ayude en ese tiempo? Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias por ese tiempo. Tiempo en el cual nos permite reflexionar a través de tu palabra el cómo debemos humillarnos, Señor. Ayúdanos a no hacer pactos, Señor, con el mundo, ni con nada de aquello, Señor, que tal vez nos quiera acercar para hacerte daño a ti, Señor. Queremos hacer pactos solamente contigo, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias y te bendigo por la iglesia Nueva Jerusalén. Guárdala y protégela en ese tiempo, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Algo me recordaba el Espíritu ahora. Si usted observa algo, es allí el pacto que hace Dios con Salomón, ¿sí? Pero si va un poco más atrás, va a encontrar que este rey Asaf hizo un pacto con alguien. Los pactos que hacemos con el Señor lo va a tener en cuenta y siempre nos va a acompañar. Así es de que el Señor los bendiga, los guarde y que su bendición los acompañe en todo momento. Bendiciones.